Bueno chicos, les doy la bienvenida entonces a esta nueva clase virtual que vamos a tener hoy. Ya a veces anteriores hemos tenido clases, bienvenido también a todos los que recién se vienen conectando, bienvenido a los que recién han comenzado a entrar a esta plataforma virtual y que nos permite también conectarnos y transmitir todo el contenido que necesariamente ustedes debieran estar pasando en este momento en el establecimiento, ¿ya? Por este momento tan complejo que estamos viviendo actualmente. Hoy día vamos a comenzar con la unidad 3 de lenguaje y comunicación. ¿Ya? La unidad 3 está enfocada en el texto dramático, en el género dramático. El género dramático tiene total relación con lo que es el teatro y las artes escénicas, ¿ya? El género dramático es uno de los tres grandes géneros literarios. Está el género narrativo, que lo vimos a principio de año. El género narrativo está enfocado en los cuentos, los mitos, las leyendas, las novelas. Luego vendría el género lírico, que también ya lo vimos, que está enfocado en la poesía, en las canciones, los himnos, los caligramas, etcétera. Y por último, el último género literario que es importante a nivel mundial es el género dramático, ¿ya? Y el género dramático, como ya dije en un principio, está enfocado en el teatro, en todo lo que es el arte escénico, no solamente el teatro propiamente como tal, sino que también en el teatro de títeres, en la pantomima, y todas las representaciones como las películas, las series de televisión, ¿ya? Las telenovelas, etcétera. ¿Ok? Pero hoy día solamente nos vamos a enfocar en el origen del teatro, dónde nace y por qué motivo también surge para transformarse en un arte escénico, ¿ya? El objetivo de la clase va a ser introducir e identificar los conceptos básicos e históricos del teatro griego, ¿ya? Introducir e identificar los conceptos básicos e históricos del teatro griego. Bien, vamos con una actividad de inicio. Ya yo voy a hacer un par de preguntas y voy a proyectar dos textos, uno dramático y otro narrativo, y ustedes van distinguiendo cuál es el dramático del narrativo, ¿ok? Primero respondamos, ¿qué es el teatro? ¿Qué creen ustedes que es el teatro? ¿Qué es el teatro? Escenario donde se hacen actividades Ya, hacen como gramaticales, entretenimiento para la gente. muy bien. donde se hacen actividades gramaticales. Ya, muy bien, donde se realizan actividades gramaticales, muy bien. El teatro, nosotros lo sabemos como el lugar donde se hacen este tipo de actividades, entonces está muy bien dicho. Y también es un arte, un tipo de arte escénico, como yo lo estaba mencionando al principio, donde la gente, las personas utilizan su cuerpo para poder transmitir un mensaje. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la palabra dramático? Drama, exageración. Exageración, muy bien. ¿Quién fue? ¿Casarita? Exageración, muy bien. Dramático proviene del concepto de exagerar o de dramatizar un asunto, un momento o una situación, ¿ya? Muy bien, entonces cuando los actores dramatizan o actúan una obra, están no solamente transmitiendo algo que pasó, sino que también lo están exagerando, ya para hacerlo un poco más atrayente al público. Bien, aquí tenemos ahora dos textos, uno dramático y uno narrativo. Obviamente el narrativo es muy diferente al dramático porque en el narrativo tenemos un narrador que nos cuenta una historia. En el caso del dramático no tenemos narradores, tenemos personajes que hacen la historia. ¿Cuál de los dos es el texto dramático? ¿Cuál? Don Anacleto Avaro. Ese, muy bien, Don Anacleto Avaro. Ese es el texto dramático. ¿Por qué sabemos que es dramático? Solamente con verlo sin leerlo. El Principito no es dramático. Ya, el Principito no es dramático, es narrativo. ¿Pero por qué? Ah, bien, ahí se escuchó bajito, pero alguien lo dijo, porque tiene como guiones, ¿cierto? Tiene como diálogos. Tenemos los personajes que hablan y dialogan entre sí, y se ven ahí. Dice, por ejemplo, Anacleto, 2 puntos, Margarita, Mariquita, Mariquita. Mariquita, 2 puntos, Don Anacleto, Anacleto, 2 puntos, dale un peso al organillero y así bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, en el texto dramático siempre vamos a tener diálogos
entre los personajes. En el caso de un texto narrativo como el que está ahí, el del Principito, no tenemos diálogos así como en el caso del otro texto. Ya solamente tenemos un narrador que nos va contando la historia. Muy bien, seguimos. El género dramático, entonces, cuando la obra está escrita, si yo veo una obra, por ejemplo la que vimos recién, y está escrita, es un texto dramático, es un guión. Por ejemplo, los actores, antes de crear la película o representar una obra de teatro, tienen que leer un guión, ¿ya? Un guión, toman el papel así y comienzan a leer lo que les toca. Eso el papel es el texto dramático. Pero cuando el texto dramático es representado por actores y artistas en una representación escénica, eso se transforma en teatro. ¿Entienden la diferencia? El texto escrito es el texto dramático y cuando se representa, se actúa, es teatro. Ahí alguien escribe todo y escribe como a alguien le toca esto y empieza. Y después dice él, después viene el otro y después el otro. Excelente, muy bien. Ese sería el texto escrito y luego cuando se representa, cuando se actúa en un escenario, se convertiría en teatro. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Sí. Ya, seguimos. Bien, el contenido que vamos a ver referente al texto dramático, primero va a ser el origen, que lo vamos a ver hoy día, y luego en las otras clases vamos a ver los elementos dramáticos, la estructura externa y la estructura interna de un texto dramático. Hoy día solamente veremos el origen del teatro. Eso ya lo vimos, el origen del teatro. Bien, para entender un poco por qué el texto dramático es tan importante y por qué tenemos que también leerlo y conocerlo, tenemos que saber en dónde se originó el teatro. Acuérdense que lo que yo necesito que ustedes escriban, yo les voy a avisar, ¿ya? Yo les voy a decir, esto necesito que lo escriban, pero si yo no les digo, no lo escriban, ¿ya? Bien, el teatro se originó en la antigua Grecia, más o menos unos 500 años antes de Cristo, ya mucho tiempo atrás. Teatro proviene del latín de la palabra teatrón. Ya para los griegos no era teatro, sino teatrón. Y teatrón significa lugar donde se mira o bien lo que se mira. ¿Ya? Como alguien dijo al principio de la clase, el teatro es el lugar donde se realizan las actuaciones, ¿ya? Las obras teatrales. Es el lugar físico. Por tanto, teatro proviene del latín teatrón, y teatrón significa lugar donde se mira. ¿Qué significa teatro entonces? Lugar donde se mira. Lugar que se mira. Lugar donde ¿Y de se qué mira. palabra? ¿Se me escucha mal? No, Yo no lo yo no lo escucho escucho mal. Yo no lo escucho mal. Ya, muy bien. Ya, bien, entonces, lugar donde se mira. ¿Y de qué palabra deriva teatro? De teatro. Teatrón, muy bien. Teatro. Seguimos. Ahora, el teatro no nace así como porque se le ocurrió a una persona. Según la mitología, Dioniso es un hijo de una mortal y hijo de Zeus, por tanto es un semidios. Según la mitología, Dioniso baja del monte Olimpo y le enseña a los griegos a cultivar la uva. Luego que cultivan la uva, les enseña a los griegos a cómo fermentar el vino, a crear el vino, porque el vino era el elixir de los dioses antiguamente, según la mitología. Por tanto, Dioniso, ¿qué hace? Le enseña a los griegos a hacer el vino. De esta manera, Dioniso se transforma en el dios de la fecundidad, en el dios de la vegetación, en el dios del vino y el dios de la vendimia. ¿Ya? ¿Qué es la vendimia? ¿Alguien sabe qué es la vendimia? ¿No? Todas las primaveras en las viñas de uva se celebra la vendimia. La vendimia es cuando comienza el periodo de cultivo de la uva, donde se cortan desde los parrones la uva, y la gente, antiguamente, toda la uva que ellos recolectaban las tiraban en una especie de barriles gigantes, y con los pies descalzos la empezaban a aplastar. ¿Lo han visto alguna vez? Yo sí.
Sí. Ya. La comienzan a aplastar y de esa uvita sale el juguito, el jugo de la uva, y luego se mezcla con algunas especies como alcohol y se transforma y se crea el vino, ¿ya? Eso se llama la vendimia, ¿ok? Entonces Dioniso les enseña a los humanos, a los griegos, a crear el vino, y los humanos, para darle gracias a Dioniso y alabarlo, crean el teatro, ¿ya? Que el teatro al principio no es como nosotros lo vemos ahora, que son actuaciones donde las personas dicen diálogos, sino que eran danzas. Y los griegos, para alabar a Dioniso, crean este teatro todos los años durante la vendimia, ¿ya? Como les dije, en un principio el teatro no era como actuaciones, sino que eran procesiones danzantes. Los griegos iban por todas las calles y las avenidas de la antigua Grecia en una especie de carros alegóricos, ¿ya? Donde iban bailando y la gente los presenciaba, los miraba, y todas estas procesiones danzantes eran solamente para alabar al dios Dioniso, ya que era el dios del vino. Todo se celebraba durante la vendimia, ¿ya? ¿Quién sabe qué es esta criatura que sale ahí en la imagen? ¿Alguien la ha visto alguna vez? No me acuerdo. Sí, El pero no me diablo. acuerdo cómo se llama. Sale en varias películas, sale en una de Percy Jackson también aparece. Él parece en la película de... Ay, Narnia. ¿Cuál? Narnia. Sí, muy bien, aparece en En Narnia. la película de Narnia. Muy bien, aparece en Narnia. Esta criatura es un sátiro. Es una criatura mitad hombre y mitad cabra, ¿ya? Según la mitología, Dioniso, cuando volvía al Monte Olimpo, dejaba a los sátiros en el planeta Tierra para que protegieran las viñas, para que protegieran los cultivos, y cuando él volviera, los sátiros le daban su reporte de cómo cuidaron el medio ambiente, ¿ya? Y durante estas procesiones danzantes que hacían los griegos para Dioniso, las personas se disfrazaban de estos sátiros, ¿ya? Y por eso es tan importante el sátiro para las vendimias durante el periodo de cultivo de la uva. Seguimos. Bueno, esa es una representación de cómo los griegos veían estas grandes dionisíacas, que eran estas procesiones danzantes. Ya usaban una especie de carros alegóricos donde iban tocando música, iban bailando, y todo para celebrar al dios Dioniso, ya que era el dios de la uva y del vino, ¿ya? Ahora, ¿por qué el teatro ahora es como lo conocemos? Antes era solamente baile, danzas, ya, procesiones. Pero un día uno de los bailarines le dijo al emperador que él no quería ya bailar, sino que quería actuar, quería representar a Dioniso, quería disfrazarse de él y hablarle directamente al público. Esta persona se llamó Tespis. Tespis fue el primer actor, ¿ya? El primer actor del que se tiene registro. Y este actor salió del coro, se disfrazó de Dioniso y fue a representar las escenas de cómo el dios del vino le enseñó a los hombres a cultivar la uva y a fermentarla para transformarla en vino, ¿ya? Por tanto, ¿cómo se llama el primer actor? Tespis. Tespis. Y ahí, muy bien, y ahí comenzó la historia del teatro como nosotros lo conocemos. Antes no era teatro, eran bailes solamente. La gente bailaba y tocaba música. Pero después, cuando Tespis quiso actuar, comenzó el teatro como nosotros lo conocemos, con actuaciones, interpretaciones, etcétera. ¿Ya? Ahora vamos con un resumen breve del contenido visto hasta el momento. Esto sí necesito que ustedes lo copien en su cuaderno, ¿ya? Lo que yo voy a ir presentando a continuación, que es todo, es un resumen de lo que ya vimos, ¿ya? Yo lo puse así para que ustedes lo puedan tener en su cuaderno más fácilmente. La historia del teatro. ¿Cuál es la diferencia entre texto dramático y teatro? ¿Cuál es la diferencia? Que el texto dramático tiene diálogos ¿Ya? ¿Y el teatro? y el teatro no. O sea, sí, pero... Ay, ya perdí. Uno tiene diálogos escritos y el otro, ¿qué tiene que hacer? ¿El teatro? ¿Ah? Hablar. Hablarlo, muy bien, actuarlo, representarlo, muy bien.
Ahí está, el texto dramático es el texto escrito y el teatro es la disciplina artística que representa y actúa el texto escrito. Cuando el texto está escrito es dramático, cuando se actúa es teatro, ¿ya? ¿Dónde se originó y qué significa la palabra teatro? ¿Dónde nació el teatro? ¿En qué país? ¿En Grecia? Griega. Grecia, griega. Muy bien, en Grecia, en antigua Grecia. ¿Y qué significaba la palabra teatro? Teatro, creo. No, no. Teatrón. Miradores, algo así. Muy bien, teatrón. Teatrón, muy bien. El teatro se originó en la antigua Grecia y la palabra teatro deriva del latín teatron, que significa lugar donde se mira. ¿Ya? Muy bien. Vayan copiando todas estas diapositivas, necesito que esté en el cuaderno, ¿ya? ¿Quién es Dioniso? El dios del vino. Excelente. Es el dios del vino, de la vegetación, de la fecundidad, ¿ya? Cuando Dioniso bajaba del monte Olimpo y llegaba a la tierra, le daba tributos a la tierra para que fuera fértil. Cuando una tierra es fértil es porque está propicia para poder plantar y cultivar lo que sea, vegetales, fruta y cualquier tipo de alimento que nazca de la tierra, ¿ya? Esa es una tierra fértil, que lo que se plante pueda crecer. Entonces Dioniso, cuando bajaba del monte Olimpo, permitía que la tierra fuera fértil. Por eso es el dios de la fecundidad, de la vegetación, del vino y la vendimia. ¿Qué eran las grandes dionisíacas? ¿Se acuerdan? Antes del teatro, ¿qué hacían los griegos? Bailaban. Bailaban. Muy bien. Eran procesiones danzantes, eran como carros alegóricos que pasaban por las avenidas de Grecia, iban bailando, tocando música y iban celebrando a Dioniso por haberles enseñado a hacer el vino. Y por último, ¿quién fue el primer actor? Tespis. Muy bien. El primer actor de la historia fue Tespis. Bien, elementos del teatro griego. Para que el teatro griego se transformara como en la disciplina importante a nivel mundial, existieron algunos elementos que lo vamos a ver hoy día, que algunos perduran hasta ahora y otros no. ¿Ya? En primer lugar, cuando el teatro Tespis salió desde los bailes y salió a actuar, ya fue necesario que hubiera un lugar específico donde hacer estas representaciones. Entonces los griegos construyeron un teatro. Este se llama el Teatro de Dioniso, fue el primer teatro que fue creado a nivel mundial, que fue creado en Atenas. ¿Cómo lo hicieron? Fueron a una montaña, escarbaron la montaña y con las mismas piedras de esa montaña comenzaron a construir las galerías, el escenario y todo lo necesario para poder actuar. ¿Por qué creen ustedes que lo hicieron en ese lugar? ¿Y por qué lo hicieron de esta manera? Porque había muchas personas, entonces necesitaban demasiado espacio. Ya, eran muchas personas, muy bien. Primero porque el teatro solamente se celebraba una vez al año y por tanto todas las personas de Grecia estaban invitadas a ir al teatro. Los únicos que no podían asistir al teatro eran los esclavos, pero todos los demás tenían que asistir. ¿Pero por qué más? Pero imagínense que casi 14.000 personas tenían que entrar en este teatro. ¿Cómo lo hacían todos para escuchar? No había amplificación, no había micro. ¿Ah? Supongo que era y se escuchaba por el eco, tal vez. Excelente, ahí está la respuesta. El eco, por eso lo hacían en las montañas. Y por eso también este teatro tiene esa forma como si fuera una señal de Wi-Fi. ¿Ya? Sí, se me olvidó. Es como si fuera una señal de Wi-Fi o como si fuera un embudo. Porque los actores, voy a tratar de dibujarlo acá, los actores se ponían aquí, en este circulito, ¿ya? Aquí estaban los actores. Y por tanto, cuando ellos hablaban, por ejemplo, ahí hay un actor, cuando ellos hablaban o gritaban, la señal, o mejor dicho, el eco rebotaba entre las galerías y el sonido, por tanto, se podía oír hasta la última persona que se sentaba ahí. ¿Ya? Se armaba algo que se llama caja acústica. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a una pieza, a una habitación cerrada,
y que no hay nada, se arma eco, ¿cierto? Porque eso es una caja acústica. Sí. Lo mismo pasaba acá, se arma una caja acústica, entonces cuando el actor aquí hablaba o gritaba, el sonido rebotaba entre las galerías y lo podían escuchar todas las personas que estaban presentes aquí en el teatro griego, ya en el teatro de Dioniso. Sigamos. Acá, este es el mismo teatro, el que le acabo de mostrar como dibujo, este es el teatro real. Ya, así era. Va. Esta ahora obviamente son ruinas de ese teatro. Actualmente igual se sigue utilizando, pero es más bien turístico. Pero como lo ven, ahí, en ese sector, se ponían los actores y la última persona que se sentaba aquí tenía que escuchar igual de bien como la persona que se sentaba ahí. Por eso estaba creado de esa manera. Esto se llama anfiteatro. Incluso hay lugares actualmente aquí en Chile que son de esa manera, como el Teatro Caupolicán, el Movistar Arena, están formadas de esta manera, ya para que todas las personas logren escuchar lo que está pasando aquí al medio. Y como dijo una persona, ¿qué se usaba para escuchar? Eco. El eco, muy bien. Seguimos. Aquí, después más adelante, cuando ya el teatro se hizo más popular en Grecia, se empezaron a construir otras escenografías y otros teatros. Este es uno un poco más moderno, ¿ya? Pero así se vería desde arriba, así era. Como una señal de wifi gigante, como un embudo cortado a la mitad, algo así, ¿ya? Y así se ve desde arriba, ese teatro. ¿Quién creen ustedes que se sentaban adelante? En esta primera fila. Los ricos. Los ricos, muy bien. Los aristócratas, los que tenían más dinero, los emperadores, ¿ya? ¿Y quién se sentaba aquí en la última? Los Los pobres. pobres, Clase media. claro. Los pobres. Los pobres siempre se iban sentando aquí al final, po. Esto igual era muy jerárquico. Entonces, al final los ricos partían y así sucesivamente hasta llegar a los más pobres. Los únicos que no podían asistir al teatro de Dioniso eran los esclavos. Miren, este teatro, que era el teatro de Dioniso, que fue el primero que les mostré, tenía la capacidad para recibir a 27.500 personas. ¿Ya? Muchas personas, es decir, casi toda Grecia tenía o visitaba este teatro para poder presenciar la obra, donde Tespis y los demás actores representaban a Dioniso, ¿ya? Y como dice ahí, este teatro estaba ubicado en las laderas de la colina, ¿ya? Para que el eco pudiera rebotar y fuera más efectivo, ¿ya? Seguimos. Otro de los elementos que usaban en el teatro griego eran las llamadas máscaras, ¿ya? Las voy a ir mostrando. Sí. Que eran máscaras que significaba algo, máscaras tristes, felices, arrogantes. Muy bien, muy bien. Obviamente ellos, como actores, representaban a los dioses en sus obras teatrales, especialmente a Dioniso, no podían salir con sus caras de mortales. Entonces tenían que salir con máscaras para no faltarle el respeto a los dioses. Y por eso, como dice quién fue, parece que fue Luis Márquez, no sé quién fue. Yes. Sí, Luis Márquez, tenían que salir con caras de distintas expresiones. Por ejemplo, aquí tenemos una enojada, ahí también tenemos otra, aquí tenemos una asustada, a lo mejor la otra está de preocupación, no sé. Estas máscaras se llamaban hipócritas. De ahí viene la palabra hipócrita. ¿Qué significa la palabra hipócrita? Cuando una persona le dice a otra, tú eres hipócrita. Como celosa. Hipócrita celosa significa de cuando, ti. Esa es una- cuando está de repente feliz y cambia rápido a otra. Muy bien. Muy bien. Es como una persona. Como una persona doble cara. Excelente, ahí está. Una persona doble cara, una persona que engaña, una persona que no dice la verdad. Claro. Bipolar. Entonces, así pero se para dice. ellos, la palabra hipócrita significa hombre detrás de la máscara. ¿Ya? Por eso ahora nosotros usamos la palabra hipócrita para definir una persona que es doble cara. ¿Ok? Los hipócritas eran estas máscaras que los actores debían usar. Como ustedes ven, eran máscaras igual pesadas porque no eran como todas de madera como la que está aquí, sino que algunas eran de yeso. Entonces, además tenían orificios para poder hablar y estos orificios tenían que permitirle poder gritar para poder ser oídos por todas las personas que estaban en el teatro. ¿Ya?
estas máscaras entonces se llamaban hipócritas. También tenemos los coturnos. Los coturnos eran una especie de sandalias con terraplén, así como con altura, que eran sandalias también de yeso o de madera, ¿ya? O de cemento. ¿Por qué creen ustedes que usaban estas sandalias altas? La usaban para verse más altos. Porque los dioses eran Muy bien, para verse más altos, como ellos representaban a dioses en estas representaciones teatrales, los dioses para los griegos siempre fueron más grandes que los seres mortales. Entonces tenían que usar estos coturnos para ellos verse Profe. más altos, dígame, y representarlos, dígame. Como le tuvieron que haber dolido los pies con esas zapatillas, o sea, ya la- Exacto, les tuvieron que doler demasiado porque primero eran muy pesadas, ¿ya? Y segundo, son muy incómodas de usar. Si ustedes las ven, no eran cómodas. No son como las sandalias que nosotros usamos ahora para ir a la playa, porque son livianitas y se ajustan a los dedos, ¿no? Estas eran demasiado incómodas, ¿ya? Pero aún así las usaban para poder actuar, entonces no se movían mucho. Los coturnos se llaman. Sí. Coturno. Sí. El vestuario que usaban eran las togas, ¿ya? Que las típicas que nosotros vemos de repente en las películas cuando representan a seres griegos o romanos, ¿ya? Que son como unas sábanas que envolvían el cuerpo, ¿ya? Este era el vestuario típico que usaban en la antigua Grecia, pero también la usaban para representar a los dioses griegos, ¿ya? Esta especie de sábanas que envolvían el cuerpo, que se llaman togas, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces ahora con el cierre de la clase para ir cerrando y finalizando la clase, ¿ya? Vamos a ir completando las siguientes oraciones. Yo voy a presentar unas oraciones y ustedes me dicen qué es lo que sigue a partir del contenido que vimos hoy día en esta clase, ¿ya? En primer lugar, el género dramático es... ¿Qué es el género dramático? Exacto. Más Es fuerte. teatro. ¿Qué es el género dramático? ¿Ya? ¿Es teatro o es el texto escrito? ¿Ya? Que se representa después. Vamos con el otro. El teatro es... En el lugar donde donde se junta la gente. Ya, un lugar donde se junta la gente para presenciar una obra teatral. Y el teatro ahora nosotros sabemos que es como un arte escénico, ¿ya? Un arte artístico, bueno, una disciplina artística, mejor dicho. ¿El teatro se originó en dónde? en Muy bien, en la antigua Grecia. en la Muy antigua bien, en Grecia. antigua Grecia. 500 años antes de Cristo nace el teatro como disciplina artística. Dioniso es importante para el teatro porque... Es un dios del vino. Porque le enseñaron a los griegos a Excelente. cultivar vino. Enseñó a los griegos a cultivar la uva y a fabricar el vino. Por eso los griegos crean el teatro para darle gracias a Dioniso por haberle enseñado a fabricar y a fermentar la uva. El primer actor fue, Tespis. muy bien, Tespis. Tespis. Y por último, algunos elementos del teatro griego fueron... ¿Qué cosa usaban? Las hipócritas, muy bien. ¿Qué más? Una sábana griega para los dioses. Ya, los coturnos y esta sábana que es una toga, se llaman toga, pero era como una sábana que volvía el cuerpo. Y obviamente, ¿dónde actuaban? En el teatro. En el teatro. En el teatro. En el teatro. Este teatro tenía una forma especial. ¿Por qué tenía esa forma? Para que todo Porque había muchas personas y había que reproducir eco. Tenía que producir eco. Muy bien. Eso fue, chiquillos, entonces todo el contenido que nosotros vimos hoy día en esta clase, ¿ya? Durante la semana yo voy a estar subiendo, ya subí, mejor dicho, la actividad del mes de agosto que tiene que ver con lo que acabamos de ver sobre el género dramático, y voy a estar subiendo también el libro de La Vuelta de Pedro Rodemales, el trabajo de lectura, ¿ya? Voy a mandar este libro por el grupo de WhatsApp para que lo tengan, por si alguien no lo ha conseguido, para que lo puedan leer desde su celular o desde su computador, ¿ya? Para que todos lo puedan tener. ¿Ok, chicos? Chicos, eso fue la clase de hoy. Espero que estén bien.